Diario de una lectura. Digan todos lo que quieran de mi libro, pues yo he dicho lo que he querido de todos. Quevedo. Bienvenidos a este diario de una lectura. Hoy toca La Vasca, de Ángel Fernández, una novela negra de 2025. Bueno, me adentro en una novela de un autor que no conozco. Vamos a por la sinopsis. Venga, vamos a por la sinopsis. Bueno. La novela ocurre en una granja apartada de toda civilización. Será un punto de inicio. Amaya Garmendia es inspectora de la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional en Madrid. La llaman la Vasca. No sale de casa sin tomarse un café solo y un chupito de Borbón. Yo salgo de casa con un chupito de Borbón. A las 4:30 de la mañana no llego al trabajo. Su equipo y ella están a punto de adentrarse en un caso que puede llegar a romperlo absolutamente todo. Una prostituta es encontrada muerta en el barrio de Lavapiés y le han cortado la cabeza y la han sometido a una tortura inimaginable. Bueno, no sigo leyendo porque es muy larga. Yo encuentro que la sinopsis es muy larga. Estamos ante una novela negra. Y bueno, y desaparece una niña a plena luz del día. Y es lo que tienen que buscar a la nena y resolver el caso de la prostituta. Bueno, pues nada, está. Esto es lo que hay. Y bueno, deciros que yo ya he empezado la novela. 2 páginas y me he quedado aterrorizada. Menudo inicio. Una escena muy cruel. No exagero si digo que me han entrado náuseas. En serio, ¿eh? Me han sentado las galletas como un tiro. Pero como un tiro. Porque acababa de desayunar y me han sentado como un tiro. Solo puedo decir eso. Seguid leyendo y contándoos. Adiós. Bueno, en esta segunda sesión, amigos, buenos días. Seguimos hablando de La Vasca, de Ángel Fernández, una novela negra. Por cierto, lenguaje muy negro. Soez, descontrolado, sí, muy negro. Una prosa sencilla, prácticamente podemos decir, no minimalista, pero no tiene grandes descripciones, a excepción de cómo introduce los personajes en la obra. Los personajes en la obra se presentan como una ficha. Por ejemplo, Amaya Garmendia, inspectora de la Policía Nacional Española en la Brigada de Homicidios, el pelo cual, los ojos cual, el cuerpo cual, viste tal, con eso con todos los personajes que aparecen en la obra. Entonces esto es un error típico de los escritores novatos. Describe hasta el señor que lleva un bar, al camarero y... No, a ver, no es necesario. Así no se introduce a los personajes, como si fuera una ficha. Y lo hace así, entonces es bastante molesto. Esto molesta bastante. El presentar a los personajes como fichas es un error de escritor novato. El caso es bastante macabro, causa náuseas. Y luego el narrador tiene una forma peculiar de presentarse al lector y tiene un regusto por el retintín a las obras de Jim Thompson. Tiene ese regusto, le he notado yo. Pero bueno, he leído, pero bueno, bastante macabra, la historia. A ver. Y también es muy correcta la posición en que están los personajes en la época, 1997, que es una de las líneas temporales más cercanas a la nuestra, porque luego tenemos otra línea temporal en 1932. Pues en 1997, cómo funcionaba la Policía Nacional, que había menos mujeres, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo veo muy correcto, ¿no? Lo veo bastante correcto. Seguiremos leyendo a ver qué tal, si se quita esa manía a lo largo de la novela de presentarnos a cada personaje con el color de pelo, los ojos, cómo viste, cómo anda, cómo siente, cómo ama. Ay, por favor, que lo deje estar. A ver, ya os iré contando. Adiós. Hola, seguimos con La Vasca de Ángel Fernández, novela negra. El caso se va intensificando y... Uy, horror. Es duro, ¿eh? Es muy duro y macabro este caso, muy duro y macabro.
Algo que me ha gustado mucho es que la base de estas novelas, las novelas negras, gran parte de la base de la trama se apoya en los diálogos. Y esta novela tiene muchos diálogos que además están muy bien hechos porque informan, da voz a los personajes, nos ayudan a conocerlos y los incisos que hay en los diálogos, que son muy correctos y la verdad, muy buenos diálogos. Y además hay matices de la época, por ejemplo, en aquella época se fumaba muchísimo, muchísimo, era habitual, era muy habitual, cosa que hoy en día no, es más difícil. Pues se fumaba en muchos sitios públicos y bueno, me ha parecido que los diálogos están muy bien y resumen diferido cuando ha de resumir. Lo que pasa que es dura, ¿eh? La historia es muy dura, ¿eh? Es durilla, ¿eh? Creo que no es una novela para todo el mundo. Es una auténtica novela negra, macabra, macabrísima. A ver, seguiremos leyendo. A ver qué tal. Yo os iré informando. Adiós. Bienvenidos a este diario de una lectura. Estamos con la vasca. Hemos avanzado bastante. Ya estoy, bueno, digo hemos cuando estoy sola. Es la costumbre del plural. Em, He pasado el Ecuador de la obra y bueno, ya encuentro aquí que las reacciones de una niña pequeñita, Julia, secuestrada, no son muy normales. Porque no está de acuerdo con su edad, ni sus reacciones, ni su forma de hablar, en los diálogos, ni nada de nada. Esto es un fallo de identidad y bueno, hay que ser coherente, siempre hay que ser coherente. El personaje que se crea con su edad, con su bagaje, con su historia, tiene que ser coherente en sus reacciones y coherente en la historia. En este caso, esta niñita Julia secuestrada no es coherente, nada coherente porque habla como un adulto y piensa como un adulto. Entonces, pues no es muy coherente. La novela es bastante grotesca, no ahorra detalles macabros. Es una novela negra, nada que objetar en ese sentido, pero te revuelve las tripas, ¿eh? Te revuelve las tripas. Bueno, pues ahora voy a seguir leyendo y ya os iré contando cómo acaba el asunto, porque tiene muchos cabos ahí sueltos que tiene que unir y voy a esperar que lo haga bien. A ver qué tal. Seguiremos hablando. Adiós. Bueno, pues aquí estoy con este diario de una lectura, La Vasca, ya la he acabado con muchas ganas, en el sentido de que la trama me ha atrapado, a pesar de que es una trama compleja, ¿eh? Compleja, pero la trama es muy original, muy original, y está dividida la novela en 5 partes, con unas frases de Aníbal Lecter como encabezamiento. Y la verdad, me ha encantado, me ha encantado. Es una novela negra, negra. No apta para personas sensibles. Pero al que le guste el género negro fuerte, aquí tenéis una novela de género fuerte. Bueno, terriblemente fuerte. Me ha gustado mucho el desenlace, me ha gustado el final, todo cuadra, ¿eh? Hay unos pequeños detalles ahí, pero la técnica de contar y mostrar es perfecta. Es original sobre todo. El tema es original, me ha gustado y trata asuntos interesantes sobre la policía en aquella época, en 1997. También sobre la corrupción. Pero es una novela que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Eso sí, no es apta, como he dicho antes, para personas sensibles. Pero analicemos un poquito lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en esta novela. Esta novela tiene una trama compleja, como he dicho antes, una trama que deja cabos sueltos, que se tienen que unir todos. Estamos hablando de una mujer descuartizada, que le falta la cabeza, y a la vez el caso de buscar a una niña perdida, que se ha extraviado. Los padres buscan a la vasca para que se le ayude, y tenemos por ahí esas dos vías, y luego hay una tercera vía que es el asesinato de una persona querida de la protagonista, de la vasca, en este caso, de Amaya Garmendia.
Tenemos aquí una buena trama, compleja y una prosa informal. Las prosas informales se caracterizan por ser, al contrario de las prosas minimalistas o las prosas poéticas, pues bueno, son prosas, las informales, cuando utilizan una estructura comunicativa muy cotidiana, un hablar directa, informal, corriente, llana, y de hecho así lo encontramos, ¿no? El lenguaje, perfecto, porque estamos ante una novela negra. Es brusco, es directo, perfecto, eso es perfecto. Y tenemos, por decirlo así, sorpresas, muchas sorpresas, no giros. Un giro argumental no es lo mismo que una sorpresa. Hay sorpresas, muchas sorpresas, hasta el final. El final también tiene sorpresa. Y no es el esperado. Sorprende al lector. Cumple con el pacto ficcional, pero ¿qué he echado de menos en esta novela? Porque le doy 4 estrellas, no le doy 5. ¿Qué he echado de menos en esta novela? Lo que he echado de menos es un poquito más soltura a la hora de introducir los personajes. No hay soltura. Se presentan a los personajes como fichas policiales. Prácticamente esto es un error de novato. Esto ya no se lleva. No puedes presentar un personaje, cada personaje que entra en la trama, puedes presentarlo, se llama patatín, patatán, con la descripción física, la sentimental, la psíquica. No, esto ya no se lleva. Y también he echado en falta los monólogos internos del personaje principal, que en este caso es Amaya. ¿Por qué lo he echado de menos? Porque estamos ante un narrador omnisciente. Podía haberlo introducido de una forma indirecta estos monólogos internos. Pero para ello tenemos un gran maestro que enseña muy bien a todos los que os guste escribir el género negro. Tenemos grandes maestros, los padres del género negro. Yo citaría a Jim Thompson, que fue el precursor, el que prácticamente inventó el lenguaje del género negro, ese el lenguaje informal, directo, llano, soez, bueno. Eso el padre, Jim Thompson. Jim Thompson utiliza mucho los narradores en primera persona, los narradores protagonistas, porque se dan muy bien a la técnica del monólogo interno, de los soliloquios de los personajes, para que el lector se introduzca en la mente, por ejemplo, de Amaya, de por qué actúa así, por qué habla así, qué le ha pasado en su vida. Pero si lo cuentas con un narrador omnisciente de una forma indirecta, no cala tanto. En la novela negra se utilizan mucho los narradores en primera persona, precisamente por eso, para calar, para explicar las motivaciones al lector. Y eso se hace mediante diálogos, soliloquios, monólogos internos, ¿no? O incluso utilizar el flujo de conciencia. ¿Por qué no? El flujo de conciencia. Esto me ha faltado un poquito en la obra, ¿no? Podía haber alternado narradores. Cuando narra Amaya, haberlo hecho con un narrador protagonista o en primera persona y el resto haberlo narrado con narradores omniscientes. Esto se puede hacer perfectamente. Por lo demás, creo que es una novela que a los que les gusta el género negro fuerte, aquí tienen, bueno, una buena novela. Le doy 4 estrellas y me ha parecido que me ha sorprendido hasta el final, me ha removido, ya os digo. Y esto es lo importante, que la literatura te remueva. Nada más, hasta otra lectura y otro diario. Adiós.